Esta semana en Vaticano nos unimos a la celebración del Día Internacional de Oración contra la Trata de Personas. Les mostraremos cómo la iniciativa del Curso Alfa lleva el mensaje eterno de Cristo al mundo de hoy. Además, para celebrar el jubileo, EWTN ha lanzado una aplicación especial, Jubilee Travel, que permite a los peregrinos descubrir diversas joyas ocultas en la ciudad eterna. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Más de 30.000 personas acudieron a Roma el pasado fin de semana para asistir al segundo gran acontecimiento del Año Santo, el jubileo de las Fuerzas Armadas, la policía y el personal de seguridad. El acto se dedicó a reconocer el servicio que prestan al llevar esperanza a personas de todo el mundo. En una rueda de prensa, el Vaticano explicó que este acontecimiento pretende sobre todo ser un recuerdo de paz, especialmente para los lugares que todavía hoy luchan contra la violencia. Entre los oradores, el teniente coronel Osren Lukenda de la Marina croata explicó cómo este año jubilar de la esperanza se vincula a los nobles esfuerzos de mantenimiento de la paz en las operaciones militares. La realización de operaciones militares de mantenimiento de la paz responde a una causa noble, aportando esperanza a todos los afectados por atrocidades, porque su pretensión es la búsqueda de la paz, y nada más que la paz. Delegaciones de más de 100 países, entre ellos Colombia, Australia, Ucrania, Estados Unidos e Indonesia, participaron en diversas festividades jubilares, incluida una peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro de Roma. El evento culminó con la Santa Misa presidida por el Papa Francisco el domingo, durante la cual recordó a las Fuerzas Armadas y a las autoridades que el Señor les pide que hagan como Él. Jesús punta el suo sguardo pieno di compassione. Jesús fija su mirada llena de compasión en ellos. No olvidemos esto, la compasión de Dios. Las tres actitudes de Dios son cercanía, compasión y ternura. No olvidemos que Dios está cerca, Dios es tierno y Dios es compasivo. Dio è tenero e Dio è compassionevole, sempre. Debido a dificultades respiratorias, el Papa Francisco, que lleva mucho tiempo luchando contra una bronquitis, tuvo que interrumpir su homilía repentinamente. Adesso mi scuso un po' e chiedo al maestro di continuare. Pidió a su maestro de ceremonias, el arzobispo Diego Ravelli, que siguiera leyendo su homilía en su lugar. En su mensaje, el Papa daba las gracias a las autoridades por subir a bordo de las embarcaciones azotadas por la tempestad, ofrecer protección y animarnos a mantener el rumbo, tal y como hace el Señor en el Evangelio. También alabó la vigilancia de las Fuerzas Armadas, la policía y el personal de seguridad en medio de las fuerzas del mal, y señaló que su protección de los indefensos y el cumplimiento de la ley pueden servir de lección para todos nosotros. El jubileo por las personas con discapacidad, que tendrá lugar los días 28 y 29 de abril, forma parte de las celebraciones del Año Santo. Es un momento para reafirmar que todas las personas tienen un lugar en la Iglesia, no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. El Papa Francisco, que utiliza una silla de ruedas desde 2022 debido a dolores en la rodilla, ha subrayado constantemente la importancia de reconocer el inmenso valor que las personas con discapacidad aportan a la Iglesia. El Papa Francisco ve a la discapacidad como parte del modo ordinario de ser Iglesia. La existencia cotidiana de personas con discapacidad en la Iglesia forma parte de lo que somos como Iglesia. Accogliere e ascoltare. Pope Francis told us that El Papa Francisco nos ha dicho que todas las personas con discapacidad tienen la obligación de ser evangelistas evangelizando a otras personas. Nos está enseñando que una persona con discapacidad ya no es una persona a la que hay que ayudar, es una persona que tiene que salir a ayudar a los demás, a evangelizar a los demás. help others and evangelize others. Las personas que experimentan una discapacidad viven, trabajan, se casan,
tienen hijos y expresan su catolicidad o su fe cristiana de una manera increíble. Las personas con discapacidades intelectuales más severas se presentarán a sí mismas como creativos de la fe. Expresarán su creencia en Dios a través del lenguaje corporal ante la Eucaristía, manifestando los dones del Espíritu Santo tras su confirmación de formas no verbales, no aprendidas, a través de expresiones naturales de la forma en que la gracia de Dios ha tocado su vida. Como sacerdotes, podemos sentirnos inclinados a subirnos a una tribuna y predicar a la gente, pero es muy importante escuchar de verdad. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco se pronunció sobre las políticas migratorias de Estados Unidos. Dijo que los católicos deben ayudar a defender la dignidad de todas las personas en lo que se refiere a la migración y al aumento de los casos de deportación. En una carta abierta a los obispos de Estados Unidos, el Papa Francisco elogió su trabajo con los migrantes y refugiados y subrayó la importancia de atención pastoral a quienes viven el drama de la migración. El Santo Padre exhortó a los católicos a no ceder ante las narrativas que discriminan a los refugiados. El Vaticano ha incluido a Madre Teresa de Calcuta en el calendario romano general, fijando su fiesta el 5 de septiembre. El cardenal Arthur Roche, jefe del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, describió a la Madre Teresa como un faro de esperanza, pequeña en estatura pero grande en amor, destacando su servicio a los más necesitados y los abandonados. El decreto establece su fiesta como memoria facultativa en recuerdo de su muerte, que tuvo lugar el 5 de septiembre de 1997. El Papa Francisco ha afirmado que defender los derechos de los pueblos indígenas es una cuestión de justicia y al mismo tiempo la clave para garantizar un futuro sostenible para todos. En un mensaje dirigido a los participantes del 7º Encuentro Mundial del Foro de los Pueblos Indígenas en Roma, el pontífice subrayó que la tierra, el agua y los alimentos no son meras mercancías, sino la base misma de la vida y el vínculo entre estos pueblos y la naturaleza. El presidente francés Emmanuel Macron fue el anfitrión de la Cumbre de Acción sobre la Inteligencia Artificial celebrada en París. En esta ocasión, el Papa Francisco le envió un mensaje en el que pedía salvaguardar el control humano sobre las decisiones de la inteligencia artificial. El Papa recordó a los participantes que el amor vale más que la inteligencia, expresando su preocupación por la dependencia de los datos y a los algoritmos que pueda distorsionar la verdad y obstaculizar la creatividad. Durante el jubileo de las Fuerzas Armadas, el arzobispo Gallagher se dirigió al personal militar y de seguridad, subrayando que la paz requiere el coraje de construir un orden basado en la justicia, la caridad y el bien común. El delegado vaticano dijo que la paz también consiste en actuar antes que estalle la guerra, rechazar la lógica deshumanizadora del conflicto y esforzarse por lograr una verdadera reconciliación. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. Preghiamo Santa Giuseppina Vaquita per tutti. La festividad de Santa Josefina Vaquita, superviviente y patrona de las víctimas de trata de los seres humanos, se celebra cada 8 de enero y arroja luz sobre la actual crisis de este drama mundial. En 2015, el Papa Francisco introdujo este día como el Día Internacional de Oración y Concienciación contra la Trata de Personas. Talita Kum, una red mundial dirigida por religiosas que luchan contra la trata de seres humanos, organizó una semana de actos en Roma para concienciar sobre este problema. So this year
La hermana Avia Avelino, coordinadora internacional de Talitha Kum, explica que el atentado contra la dignidad humana se produce a una escala mucho mayor de lo que podríamos imaginar. La trata de seres humanos, como sabes, es un delito oculto. Pero según el informe de la ONU, se estima que hay 50 millones de personas que viven en la denominada esclavitud moderna o bajo la trata de seres humanos. 12 millones de ellos son niños, que siguen siendo las víctimas más débiles de la trata. Así, de flagrante es el delito. Hay muchas formas de trata de seres humanos: explotación sexual, explotación laboral, matrimonios infantiles, extracción de órganos. Paulina Kingi, superviviente y madre de 3 hijos, vive para contar la historia de cómo hay esperanza después de los abusos. Siente que su fe cristiana le ha dado una nueva vida y que ser madre la ha curado, incluso a pesar de que 2 de sus hijos nacieran como consecuencia de los malos tratos. Sufrí abusos sexuales a los 16 años. A los 19 sufrí violencia doméstica y a los 23 sufrí explotación laboral, que también incluía explotación sexual. Algo que realmente me da valor es escribir mucha poesía. Rezo mucho cuando no puedo hablar con nadie. Cojo una silla, la pongo delante de mí y le digo a Dios: estoy aquí. Ahora dime qué quieres que hagamos. Esta es una colaboración entre tú y yo. ¿Qué podemos hacer? Hago esto por mis hijos. Lo hago para que nunca tengan que ver al mundo como el que yo vi, para que nunca tengan que sufrir abusos. Así que sí, no sé, pero mis hijos son mis héroes, son mis pequeños héroes. Múltiples grupos de voluntarios, jóvenes y supervivientes se reunieron ante la Basílica de Santa María en Trastevere para realizar un flash mob, llamar la atención del público y alzar la voz por los que callan. Quiero decir que la trata de personas ocurre en todas partes. Se trata de que nosotros, como comunidad, entendemos lo que es la trata de personas, porque está ocurriendo al lado de casa. En realidad no lo sabemos. ¿Qué es lo que Dios siempre nos dice? Que seamos un instrumento de su amor, que seamos un instrumento para difundir su misericordia a todo el mundo. Creo que es muy importante que nosotros, especialmente los creyentes, seamos instrumento para los demás. Somos responsables de seguir hablando de ello. Debemos situarnos siempre a nosotros mismos como si fuéramos el otro. Y si tenemos suerte y no somos víctimas de la trata, al menos deberíamos hablar por ellos. Deberíamos estar de su parte. La manifestación fue seguida por una vigilia ecuménica de oración, en la que se animó a todos los cristianos a rezar por la fuerza y la resistencia en lo que puede parecer una constante batalla cuesta arriba contra el mal. La trata de seres humanos adopta muchas formas que la gente pasa por alto. Una de ellas, cada vez más frecuente y a la que quizá no resulte familiar a muchos, es la práctica moderna de los vientres de alquiler. Italia es uno de los pocos países que considera la maternidad subrogada como ilegal y la castiga como delito. La catedrática de Filosofía del Derecho Laura Palazzini, de la Universidad LUMSA de Roma, cree que algunos de los casos de gestación subrogada deberían clasificarse como trata de seres humanos. Depende de lo que se entienda por trata de seres humanos. En algunas circunstancias se puede considerar trata de seres humanos por ser una especie de explotación de una persona vulnerable, además de la comercialización de un cuerpo. Si pensamos en el uso de la maternidad subrogada en algunos países, como África, por ejemplo, donde hay granjas de bebés, donde hay mujeres que no son realmente conscientes de lo que están haciendo y son explotadas, yo diría que es una especie de trata de seres humanos. Para el Papa Francisco es más una cuestión moral que legal. Lo considera una violación de la dignidad humana, calificándolo de despreciable y deplorable. El último documento ha sido Dignitas Infinita, donde el Papa Francisco
habla del significado, del sentido intrínseco de la dignidad de un ser humano. Hay un párrafo dedicado a sus aplicaciones y en él habla de la trata de seres humanos y también sobre la maternidad subrogada. Además, en ese párrafo se habla mucho de la dignidad de la mujer y de la dignidad del niño. El Papa Francisco dio la bienvenida a Talitha Kum al Vaticano durante el encuentro, elogiando su trabajo y animándolos a todos a acudir a Santa Vaquita como fuente de fuerza y razón para esperar que haya libertad al final del sufrimiento. Es intemporal el mensaje de Cristo. ¿Cómo podemos compartir la fe de una manera que realmente hable al mundo de hoy? Una forma eficaz es a través del curso Alfa, una iniciativa que se ha extendido por las parroquias católicas de todo el mundo, transformando vidas y fortaleciendo los esfuerzos de evangelización. Desarrollado originalmente en la Iglesia Anglicana por el reverendo Nicky Gumbel, Alfa se ha convertido en un puente para la unidad de los cristianos y en una herramienta para comprometer a los jóvenes con la fe. Nos sentamos con Nicky Gumbel para explorar qué hace que Alfa sea tan eficaz, cómo capta los corazones de los jóvenes y su misión de unir a los cristianos en la proclamación del Evangelio. ¿Está cambiando el método de transmitir este mensaje al mundo de hoy? Nunca debemos cambiar el mensaje. A veces las iglesias tienen la tentación de pensar, oh, el mensaje no es aceptable para nuestra cultura, tenemos que cambiar el mensaje. Pero si cambias el mensaje, este pierde su poder. Lo que sucede es que ese mensaje nos llega en un envoltorio cultural, y si el envoltorio desanima a la gente, entonces no escucharán el Evangelio. Así que tenemos que averiguar cuál es la forma correcta de transmitir el mensaje inmutable de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de una manera que sea relevante para la gente de hoy, especialmente para los jóvenes de hoy. ¿Cómo lo está haciendo? Alfa. Yo no lo inventé, no lo creé, pero sí heredé un curso en el que se encontraban muchos jóvenes. La edad media de la gente era de 27 años. La gran mayoría de los invitados tenían entre 18 y 35 años y estaban buscando a Jesús. Anoche fuimos a la casa de San Felipe Neri. Para mí, San Felipe Neri siempre ha sido como un héroe, así que fue maravilloso estar allí. Justo allí me di cuenta de lo parecido que es lo que él hacía con lo que es Alfa. En el centro de Alfa está el Espíritu Santo, y en esa casa ves un corazón con fuego saliendo de él. De eso se trata, de experimentar el amor de Dios. Los jóvenes están hambrientos de experiencias espirituales. El ateísmo prácticamente ha muerto en el Reino Unido. ¿Qué diferencia ha supuesto Jesús para ti? Una gran diferencia. Ahora tengo amigos de nuevo y vuelvo a querer a mi familia. Su curso Alfa es en realidad para las iglesias cristianas. Usted es un admirador de San Felipe Neri, que se despedía de los sacerdotes que se educaban aquí en su época y se iban a Inglaterra básicamente a morir allí. Fue una época muy difícil. ¿En qué momento nos encontramos respecto a la unidad de los cristianos? Creo que las cosas realmente han cambiado. En 1990 fui a una conferencia en la que hablaba el padre Raniero Cantalamessa. Habló de la importancia de la unidad de los cristianos y, a partir de ese momento, hice todo lo posible para predicar lo que él decía, que en realidad es Juan 17. Jesús oró por la unidad de la Iglesia para que el mundo creyera. ¿Y cómo vamos a transmitir el mensaje si no estamos unidos? Porque un amigo mío, que no era cristiano, decía lo siguiente: miren, ustedes los católicos, ustedes los anglicanos, ambos tienen iglesias, ambos cantan X himnos y cantos, ambos hacen algo con el pan y el vino. Sea lo que sea en lo que discrepen, no tengo ni idea de lo que es. No tiene nada que ver con mi vida, pero siempre están peleando entre ustedes. No me interesa.
Y creo que hay mucha gente ahí fuera que simplemente mira a una iglesia desunida y dice, no me interesa. Concentrémonos por ahora en lo nuclear, en el corazón del Evangelio, y así podremos comunicarlo a un mundo que necesita desesperadamente oír hablar de Jesús. ¿Cómo influye la era digital? ¿Modifica la idea? La tecnología no es lo mismo que el encuentro humano. Lo que la gente necesita es un encuentro con Jesús y con la Iglesia. La Iglesia es la comunidad más grande del planeta Tierra y todos los jóvenes, todos en el planeta, están buscando tres cosas. Buscan amor, buscan significado o propósito y buscan pertenecer. Y la Iglesia es el mayor lugar de pertenencia. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir también sus experiencias sobre la difusión del Evangelio, también a través de las nuevas tecnologías. Gracias a usted. Hola, estamos frente a la Basílica de San Pedro y menudo lugar para estar. Hemos lanzado la aplicación EWTN Travel Jubilee para usted y todos los peregrinos que vienen a la ciudad eterna. ¿Qué pueden hacer si se descargan la aplicación? Bueno, es perfecta para encontrar joyas escondidas, pero también información para los sitios clave, como los lugares en los que las principales basílicas papales tienen las puertas santas. Y no solo eso, también pueden ver contenidos de EWTN, los vídeos de EWTN Vaticano e incluso comprar entradas. Sí, así es. Entradas para los museos vaticanos u obtener pases de 72 horas, como la tarjeta Omnia. Gracias a nuestro patrocinio con la Diócesis de Roma, hemos hecho posible brindarles esta información en este año jubilar. En este episodio de Vaticano, les mostramos uno de los lugares que les ofrece la aplicación EWTN Travel Jubilee. Se trata de la iglesia de Santa Inés en Agonía, junto a la Plaza Navona. Nuestro guía es el padre John Dorazio, del Centro de Peregrinaciones de la Diócesis de Roma. Nos encontramos en una joya escondida dentro de la ciudad de Roma. Estamos bajo la iglesia de Santa Inés en la Piazza Navona, lugar que tiene un gran significado porque es el lugar del martirio de Santa Inés, que fue una de las primeras mártires del cristianismo. Este es el lugar de su martirio. Estamos debajo del estadio de Domiciano en una zona que era un burdel. Santa Inés fue arrojada a ese burdel porque se negó a convertirse en sacerdotisa de la diosa de las vírgenes, Vesta. Ella había elegido ser virgen porque quería desposarse con Cristo. Cuenta la leyenda que algunos de los hijos del prefecto de Roma habían pedido su mano en matrimonio, pero ella tuvo la osadía de rechazarlos porque no quería traicionar su promesa a Cristo tras consagrarle su virginidad. Cuando fue martirizada, la arrojaron primero a las llamas, pero éstas no la devoraron. Vemos la representación de las llamas. Es difícil verlas, pero hay llamas y la cruz sobre las llamas. Este es un lugar muy antiguo. Tiene un suelo de mosaico típico de las antiguas iglesias de Roma. Esto era una antigua capilla, que más adelante sería una capilla medieval sobre la que se construyó la iglesia que vemos hoy. La iglesia principal que vemos hoy se remonta a la época de la Roma barroca del siglo XVII, en la que las iglesias se embellecían de tal manera que creaban e inspiraban admiración. Detrás de nosotros hay una estatua de Santa Inés representada en la escena de su martirio con las llamas que son incapaces de tocarla. Se apartan a un lado y a otro antes de que finalmente sea martirizada como un cordero.
and before she's finally martyred as a lamb. Here we have a relic of Aquí tenemos una reliquia de Santa Inés, su cráneo, que fue traído de las catacumbas. La enterraron en las catacumbas de Via Nomentana, pero esta reliquia, como recuerdo de su martirio, fue traída a esta iglesia que se construyó, como decíamos, sobre el mismo lugar de su martirio. over the place of her martyrdom. Gracias por ver este vídeo sobre viajes. Si aún no lo han hecho, por favor descarguen la aplicación EWTN Travel Jubilee para encontrar este lugar y otras joyas escondidas alrededor de la ciudad eterna. Y si no pueden venir a Roma para el jubileo, tampoco duden en descargar la aplicación. Es una forma estupenda de hacer una peregrinación virtual desde casa. Gracias y buen viaje.